Bueno, lo que viene ahora, ¿no es cierto?, con la misma reverencia con que se han hecho todas las cosas, es un periodo de reflexión, es un periodo de preguntas que no tiene como objetivo contraponernos de ningún sentido, ¿no? Tiene como propósito, ¿no es cierto?, compartir y llegar a un acuerdo que finalmente honre a nuestro Dios. Eh, ¿Se escucha bien? Se escucha un poquito bajo, pero ¿Ahí? ahí sí. Ya. Bueno, eh, ¿cómo es posible que otras iglesias, usando nuestra misma versión de las Escrituras, la interpreten de forma tan errada? Dentro del Concilio Internacional, conocí hermanos de otros países en los que se suscribían totalmente a la doctrina carismática, que defendían la continuidad de los dones espirituales, que creían en las nuevas revelaciones, creían en el integracionismo, es decir, que ponen la psicología al nivel o por superior a las escrituras para aconsejar a una persona. Iglesias en las que también tienen pastoras, usando nuestra versión de la Biblia. Y sin ir más lejos, tristemente debo decir que dentro de nuestra misma misión hay pastores que avalan estas falsas doctrinas, como lo es el integracionismo, y tienen también una postura equivocada sobre la salvación. Entonces pienso, ¿cómo es eso posible? Y al mismo tiempo pienso, ¿cómo es posible que otros hermanos, ocupando otra traducción de la Biblia, lleguen a doctrinas tan fieles que nosotros también compartimos? Como lo es, no sé, creo que muchos de nosotros tienen la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia de estudio de la Reforma, que no utilizan esta versión, pero llegamos a completo acuerdo en temas doctrinales. Esa es mi pregunta. Yo creo que, si bien es cierto, tenemos que partir de la base que no existe una versión moderna sin errores, ¿ya? Por ejemplo, nuestra Biblia utiliza por ahí en alguno de los salmos, dice reempujar, que es digamos, un concepto que no sé si antiguamente se usaba, los más antiguos, pero obviamente en español actual no es así. Lo que yo creo también es que, de alguna manera, nuestro sustento respecto a lo que se dice en relación a la versión Reina Valera 1909 es un poco tratando de ser fiel a los originales y de acuerdo al proceso histórico que hemos venido siguiendo, pareciera ser, ¿ya? Para no ser dogmáticos, pareciera ser que la que más se ajusta un poco a esos principios es la versión 1909. Por lo mismo es que nosotros, tratando un poco de ser consecuentes con eso, hemos suscrito un poco esa opción, no dejando de lado también que todos los problemas que si bien es cierto son reales los que nos menciona nuestro hermano José Pablo, parten más allá de, digamos, del texto mismo, es de la mala interpretación que ha habido respecto a estas doctrinas, ya sean las carismáticas, ya sea el tema del integracionismo, ya sean doctrinas un poco muy antibíblicas respecto de la salvación y otras más relacionadas con la manifestación de los dones. Yo creo que todo parte más que nada por una mala interpretación que se ha hecho, por no respetar los principios básicos de interpretación bíblica, de una exégesis sana y correcta de lo que de lo que podemos extraer nosotros de la palabra del Señor. Y lo último que quiero señalar es que suscribo plenamente en que todo esto tiene que ser con amor. El cristianismo es una doctrina o es una enseñanza, una doctrina propiamente tal que parte del concepto del amor. No podemos nosotros pensar, por ejemplo, que hay hermanos que a lo mejor utilizan otras versiones, que por utilizar otras versiones, aun cuando a lo mejor tienen a Cristo en su corazón, recibieron a Cristo en su corazón, el Señor los trajo de las tinieblas a la luz admirable, por usar una Biblia que no es nuestra versión, nosotros vamos a pensar que ellos no son salvos, ¿cierto? En absoluto.
Lo que pasa es que nosotros tenemos de alguna manera la verdad absoluta con... No. Lo que pasa con esto, hermanos, es que nosotros queremos un poco tratar de ser, como dije al principio, consecuentes con la línea. Nos tranquiliza de alguna forma el saber de dónde comenzó esto y de cómo llegamos a esto. Si hubiera algo que la mejore en el futuro, probablemente también lo vamos a considerar, porque no hacerlo nos constituiríamos inmediatamente en bibliólatras, es decir, adoraríamos el libro, digamos, la estructura más que en realidad la palabra misma de Dios. Ahora, no quiero parecer en este sentido como sosteniendo texto crítico o de alguna manera la forma de dinámica de traducción, pero de alguna forma lo que quiero señalar es que la forma en cómo esto ha sido traducido nos da más garantías, porque respecto de lo otro, del texto crítico, de alguna manera podemos pensar que se considera mucho también el punto de vista antropocéntrico del hombre en relación a lo que el hombre va entendiendo de. En cambio, cuando vamos palabra a palabra, como es lo que se ha hecho con respecto de la palabra, la traducción formal de las Escrituras, nos da más garantía entonces de que es lo que está escrito en el original. Y eso a grandes rasgos. Lo demás, nosotros somos bastante claros respecto de que nos hemos ido enfrentando, sobre todo en el último tiempo, que yo lo señalé en el principio, que creo que es algo que es completamente contraproducente cuando nosotros le quitamos realmente la suficiencia a las Sagradas Escrituras. No podemos caer en eso, porque si hoy día nosotros aceptamos el integracionismo en función de que podemos sostener que hay cosas que la Biblia en realidad no tiene respuesta, no tiene el poder, no tiene absolutamente ninguna injerencia, sobre todo en los problemas psicológicos o problemas del alma, hoy día podemos aceptar eso y mañana podemos aceptar quizás qué cosa. Así que eso sería, no sé si aclaré más el punto o lo oscurecí más todavía, pero un poco ese es lo que nosotros sostenemos. Por eso finalmente, considerando la Biblia 1909, desde nuestra perspectiva, creemos hasta aquí que es la que más se adapta a los manuscritos. Eso. Gracias, pastor. ¿Sintieron que se dio respuesta a la pregunta que hizo el hermano Pablo? Sí, no estoy en desmedro ni de ninguno pastor ni nada, sino que por si queda alguna duda, para hacer... en una línea de la pregunta del hermano Pablo, él dijo que, y yo comparto eso, no estar como de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando pensamos que en denigrar a las personas porque usan determinada versión o la consideran para alguno de sus estudios. Hay una cosa, yo entiendo que dentro de nuestra misión, ¿no es cierto?, como en cada institución tiene una norma, nosotros tenemos como norma usar la Biblia 1909. Ahora, ¿qué pasa con algunos que usamos? Yo tengo ahí, ando leyendo la Biblia de MacArthur, que corresponde a la 1960. ¡Wow! Generalmente hago uso de la NTV o algunos pasajes, ¿sí? Me hago responsable de eso. Tengo y uso la Biblia de la Reforma, con todas sus condiciones. ¿Tendrían ustedes que legalizar en contra mía? Puede ser en contra de cualquier hermano. Y yo no usar más de la predicación por esa razón. Es una pregunta. Bueno, si él quiere la responde, es una pregunta. Porque si ese es el caso, entonces yo dejo este lugar inmediatamente. Claro. De hecho, ¿no es cierto? Esto es como otra... Bueno, pero respondan esa pregunta primero, porque si me lo responden negativamente me bajo. No. Es para abrir el debate. Bueno, la reflexión de nuestro hermano Jacinto al respecto, porque yo creo que este tema un poco
parte también de, a ver, vuelvo a retomar la idea, ¿qué es lo que nos da más tranquilidad respecto del texto original? Y yo sostengo, sigo suscribiendo de que el texto bizantino nos da más tranquilidad, ya por la forma en que ha venido en el transcurso de la historia, el cómo se ha venido desarrollando, el cómo se ha venido resguardando y el cómo se vertió en el idioma español. Lo que no quita en absoluto, y aquí es donde nosotros tenemos que ser también claros al respecto, porque hay muchas iglesias que utilizan la versión 1960 y no por eso nosotros los podemos catalogar de apóstatas, ¿cierto? Nosotros, en un último aspecto, y no sé si esto está saliendo internacionalmente, pero lo que quiero decir, bueno, que no llegue a la CIEF. Lo que quiero decir finalmente, hermanos, es que nosotros litúrgicamente tenemos un orden, ¿ya? Y esa es la liturgia la que nosotros básicamente tenemos que respetar, independientemente que nosotros, así como lo hacían los mismos copistas, los masoretas, como lo hicieron los escribas en el Nuevo Testamento, que al hacer una traducción de las Escrituras no tan solamente tenían un texto enfrente, ¿cierto? Nosotros cuando predicamos, porque yo no podría decir, hermano, no, si yo veo una versión 1960 y yo hago así, porque eso sería una mentira. Yo también tengo una NBI. Yo también tengo la Biblia de las Américas, ¿ya? También tengo versión 1960. Lo que no tengo, Dios habla hoy. Así que, pero básicamente lo que quiero decir es que uno sí puede comparar, ¿cierto? Puede comparar, puede hacer su estudio en función de... Pero litúrgicamente nosotros suscribimos el uso de la Biblia 1909, casi dije 1960. No, es solo para... Dentro de lo que usted está diciendo. Yo creo que mi percepción, y no creo estar muy equivocado, he escuchado algunos congresos internacionales por internet o estado, y sabe que la impresión general del 99% es que la mejor versión es la 1909, o la Reina Valera mejor, digamos. Sí. De hecho, por ahí hay algunos hombres de Dios que la catalogan, no sé si de verdad o irónicamente, la reina de las versiones. Sí. ¿La escuchabas? Sí, escuchaba, sí. Bueno, entonces me veo como aliancista, o me veo como parte de la iglesia, como queriendo pontificar algo que todo el mundo pontifica. O sea, nuestra versión, la Reina Valera, es la mejor. De hecho, todo el mundo lo dice. O sea, los que usan la NBI o los que usan siempre están diciendo que la mejor versión, por las razones que usted mismo está dando, es esa. Entonces, veo como que estamos defendiendo algo que es obvio, que todo el mundo lo reconoce así. Entonces, por lo tanto, creo que aquí el punto no es reemplazarla, porque creo que tenemos la mejor. Sí. Sino que estas otras versiones podamos verlas no como un camino a la herejía, sino que como herramientas, ¿no es cierto? Herramientas para, ¿no es cierto?, poder, como decía el hermano, todos dijeron acá, ¿no es cierto?, para poder comparar, para poder llegar a una mejor comprensión. Y por último, no sé si esto va a caer bien o no lo que voy a decir, pero he escuchado a algunos hermanos que dicen que es necesario tener una versión determinada para, ¿no es cierto?, lograr la mejor comprensión, o hay otros que dicen que es necesario saber hebreo y griego para tener una mejor comprensión de las Biblias. Yo no estoy de acuerdo, aunque yo no sé una pizca de esas cosas. No estoy de acuerdo con esa posición, por cuanto estaríamos diciendo que lo que nos ha llegado ahora no ha sido suficiente para comprender el Evangelio. Y ya lo comprendemos, gracias al Señor, que hemos comprendido esta gloriosa gracia del Señor. Y ahora quizás con el hebreo y el griego vamos a poder, ¿no es cierto?, comprender algunas cositas más, ¿no es cierto?, detalles, pero no vamos a llegar. Ya el conocimiento de Dios ha sido revelado, el misterio ha sido revelado. Entonces, quiero decir que no es necesario pontificar cosas que ya sabemos o sea, quiero que rindamos un tributo a la Reina Valera, porque realmente todo el mundo lo dice así. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Sí, Nadie dice sí. que sea... No, efectivamente.
el hecho de usar otras versiones no significa que se esté criticando, todo lo contrario, o sea, se parte de una excelente base. Y por último, nosotros en Pedro Valdivia, cuando estuvimos enseñando un libro, estuvimos enseñando acerca de la santidad de Dios, tuvimos que usar en un momento otra versión para que fuera más fácil la enseñanza, porque las hermanas nunca habían escuchado el Evangelio y había que explicar 2 o 3 veces, el hermano Jeremías es testigo de eso, algunas cosas. Entonces, no se hace con el objetivo de decir que es peor, sino que con el objetivo de ayudar en el fondo de la enseñanza. No sé si fui claro. Sí, sí, en el fondo, mire, yo creo que es sano que nosotros suscribamos una versión por las razones que di en función de la liturgia. Creo que es sano. Pero lo que no es sano es que nosotros cataloguemos a quienes no lo hacen como apóstatas y herejes. ¿Ya? Eso sí que no. Porque creo que eso es de repente enaltecerse en función de lo que otros han entendido. Y yo creo que nosotros también hemos llegado en este proceso, ha sido un proceso en el fondo, que hemos venido por tiempo y hemos llegado a nuestra conclusión, ¿cierto? Por las razones que yo argumenté en la exposición. Pero de alguna manera, el que nosotros suscribamos este principio respecto de nuestra versión, nos vuelve incluso hasta idólatras cuando comenzamos a decir todos los demás están mal. Aparte que lo que dijo nuestro hermano José Pablo también tiene asidero, la Iglesia Evangélica Pentecostal usa la versión 1909 y tienen una doctrina que es bastante distante de la nuestra, ¿ya? Y otras iglesias lo mismo, pero creo que lo que le da fundamento finalmente a nosotros para usar esta versión, la 1909, es todo el trayecto de conservación, de preservación, de la estructura de las copias, de los masoretas, de los escribas, de cómo llegó finalmente acá, y el nivel o el método de la traducción al español creo que nos da garantía de que nuevamente usamos un texto que a lo menos es fidedigno. Eso. Sí, ¿se escucha? Sí, quería hacerle una consulta en este sentido con respecto del griego y el hebreo, tanto al pastor Cristian como al hermano José Pablo, porque últimamente como que se ha hablado mucho del griego y creo que nosotros los que nunca hemos estudiado aquello nos sentimos bastante distantes entonces de poder leer o hacer un exégesis como se debiera a la Biblia, porque yo primero que nada no sé nada de griego tampoco. Entonces la consulta es al hermano José Pablo, ya que él ha estudiado, ¿qué tan importante? O sea, si en este caso yo tomara una de esos primeros escritos que se escribieron en griego, ¿le sacaría mayor provecho que a lo que tengo en este momento en mi mano? Esa es la consulta. Y la otra consulta, que usted habló de varias versiones que se hicieron antiguamente, que usted habló de la de Ginebra en particular. Esa es la que se extrae la Biblia de la Reforma, ¿cierto? Si no me equivoco. Pero que es 1960. Traducida al español, digamos, pero la base de la de Biblia de Ginebra es la base en la cual se hizo la Biblia de la Reforma en Estados Unidos. Obviamente la traducción al español es en la versión 1960. Ya. El hermano José Pablo, no sé si me puede responder eso. ¿Me escuchan? Sí. No sé cómo llegué yo al tema de la pero bueno, respondiendo a la pregunta de nuestra hermana Débora, que es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo también me hice en un momento, que yo también tenía una visión como la que mencionó el hermano Salomón, que es válida. Yo pensaba que era algo innecesario.
Pero yo en un momento personalmente pensé que era una pérdida de tiempo estudiar griego. No digo que eso haya dicho el hermano Salomón, yo lo pensé. Pero después me di cuenta, bueno, aprendiendo también, porque yo comencé a estudiar en un seminario con la convicción de que tal vez era una pérdida de tiempo, pero dije, ya veamos qué resulta de acá. Y lo primero que uno se da cuenta es que de partida es un idioma distinto. Cuando nosotros observamos una charla que está dando alguien en inglés, y uno tal vez con un poquito de conocimiento en inglés, de repente se da cuenta que está ocupando otras palabras para decir lo que está diciendo quien está exponiendo. Eso en primer lugar, lo mejor es ir a la fuente directa, porque si no tendríamos que confiar en quien está traduciendo 100%. Y lo segundo es que al ser un idioma distinto, no existen la misma gramática y no existen las mismas reglas para traducir algo. Entonces, al traducir algo, lo que se va a buscar es que suene bien en el idioma en que se está leyendo, sin ser 100% fiel a lo que se está traduciendo. Por dar un ejemplo, en nuestro idioma en el idioma español existe la voz activa y la voz pasiva. En el idioma griego existe la voz activa, la voz media y la voz pasiva. ¿Cómo traducimos la voz media al español si no está en el idioma español? Entonces, al traducir, al ver en el original se va a poder notar la diferencia. Y lo segundo es que el texto, en particular griego, yo no sé hebreo, sé que hay un hermano aquí que sabe de griego, que estoy mirando, hebreo. El texto griego tiene mucha gramática que tiene formas distintas de darle énfasis a lo que se está diciendo. Entonces, en el mismo texto, según cómo se va poniendo las palabras, el escritor está diciendo pongan énfasis en esta palabra. Pero al pasarla en español no se va a perder esa forma de dar énfasis. Entonces puede que el escritor original esté poniendo la palabra, por decirlo de alguna forma, en negritas, con mayúsculas, con un montón de signos de exclamación, y en el idioma español no va a tener esa forma de dar énfasis. Entonces, una de la tarea más importante que tienen quienes predican la palabra es exponer la palabra fielmente tal y como fue escrita y pasarla de esa forma a la iglesia. Entonces, obviamente nosotros conocimos el Evangelio a través de esta versión bíblica sin necesidad de conocer los idiomas originales, pero sí se puede profundizar aún más en ella y comprender mejor el texto acudiendo a los originales. El pastor Cristian en una conversación me mencionaba que el conocer la Biblia era como estar en el mar viendo la superficie, estar nadando, disfrutamos de eso, pero conocer los idiomas originales nos hace sumergirnos y conocer a profundidad y en detalle todos esos, lo que se quiere decir. Podemos ver los peces nadando, podemos ver todo lo que hay dentro del mar que tal vez no podíamos ver de otra forma. Y de repente, por ejemplo, yo me he fijado que la mayoría de los eruditos jamás nos enseñan o nos dicen, ¿saben qué? Váyanse por esta versión o por esta otra. Y es porque ellos no la necesitan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos generalmente estudian directamente del idioma griego o del hebreo según estén digamos, haciendo su ponencia. De hecho, se me comentaba, yo no lo vi, pero que Evis Carballosa, cuando estuvo en Santiago, él tenía el testamento griego y hablaba y leía de él, del testamento griego. Y hablaba y lo leía en español a pesar de que veía la forma del texto griego. Perdón, no era Evis Carballosa, era Francisco Lacueva, que dominaba mucho el idioma griego. Y eso, porque en el fondo, claro, ellos no dicen, no, esta versión, porque en el fondo ellos tienen su versión más antigua que la nuestra, o sea, van más atrás todavía que la versión 1909. Y eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Pastor, tengo una pregunta. Ya. En relación a lo que usted hablaba, lo anoté por aquí porque tomé mis apuntes.
usted habló de las variantes textuales, cambios no intencionales y cambios intencionales. Y cuando usted hablaba de eso, se me vino a la mente lo que conocemos como textos interpolados. Sí. Textos que fueron agregados después del canon, cuando se cerró el canon. Viendo nuestra realidad, ¿cómo podemos nosotros defender las escrituras, defender nuestra versión 1909, sabiendo que hay textos que fueron agregados después? ¿Es acaso o no una tremenda crítica en relación a eso? Porque finalmente hay otras sectas que nos critican eso, y de hecho cuando más de alguno a lo mejor ha querido defender la Trinidad, por ejemplo, específicamente hablando de 1 Juan 5:7, se ha querido defender la Trinidad. Las sectas que están en contra de la Trinidad dicen sí, pero tú estás defendiendo la Trinidad con un texto que está agregado después. Y no sé si estoy en lo correcto o estoy errado, pero creo que fue agregado en el siglo XVI aproximadamente. No sé si estoy en lo correcto. Pero ¿cuál es hay una crítica? En realidad hemos hablado maravillas de nuestra versión. Pero ¿cómo defendemos eso, por ejemplo? ¿Cuál es la opinión? ¿Hay una crítica en relación a eso también? Yo creo que no está claro en realidad, porque respecto de los textos interpolados de repente hay algunas opiniones de que en realidad no ha sido tal, porque el que no estén en todos los manuscritos no quiere decir que alguno no lo contenga. No tengo en este minuto en mi memoria algún pasaje en particular, pero definitivamente si uno va al detalle, generalmente dice, sí, pero estos manuscritos no lo tenían, pero este otro sí lo tenía. Entonces, habría que quizá hacer un estudio un poco más profundo al respecto. Lo que sí está claro, y que, bueno, no es su pregunta, pero lo que tiene la versión 1909 en particular es que en ese sentido es honesta, que las palabras que de alguna manera no están en el texto están escritas en cursiva, ¿cierto? Porque de alguna manera esas palabras le dan sentido al texto. Si existiera a lo mejor alguna interpolación, probablemente sea con el propósito de dar sentido al texto. Y lo que hicieron los eruditos fue precisamente un poco aclarar más que confundir, ¿ya? Entonces, porque una doctrina como la Trinidad, si bien es cierto, la palabra propiamente tal no está, pero la doctrina está prácticamente diseminada a través de toda la Escritura. Entonces, por lo tanto, si existiera algo como eso, es con ese fin. Recordemos que yo dije que los eruditos que hicieron las copias en el Nuevo Testamento, por lo general, esto no fue una traducción palabra por palabra, ¿cierto? Iban también haciendo una especie de orden de frase, y seguramente que llega un momento en que la idea no quedaba clara y finalmente ellos también hicieron, si es que lo hicieron, digamos, alguna interpolación. Lo otro que también es importante respecto de entender que, si bien es cierto, los libros de la Biblia fueron escritos por autores, el que de repente exista una interpolación que aclare el concepto, también es inspirada por el Espíritu Santo, si es que lo existiese, por algo está en las Escrituras. ¿Me entienden? No es un acto así como para, básicamente a lo mejor, porque yo lo que dije al respecto es que hay algunas inserciones que son con mala intención y hay otras que son también de alguna manera no premeditadas, sino por errores de repente del copista o que invertía palabras y cosas como esas, ¿ya? Eso básicamente, hermano Felipe. Tengo una pregunta que se me hizo delante cuando venía bajando del almuerzo y que tiene que ver también con algo bien interesante. Cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, le dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, etc.
La pregunta es que en aquel tiempo el apóstol Pablo estaba refiriéndose tan solamente al Antiguo Testamento o también al Nuevo. Una muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces, la respuesta a la pregunta que se nos hacía es que cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, ya había sido escrito gran parte ya del Nuevo Testamento. Me parece mucho que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la carta de Pedro, la primera carta de Pedro y también el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y junto con ello ya obviamente estaba escrito Lucas y también se estaba escribiendo o gran parte ya del libro de los Hechos. Pero respecto de la pregunta es si el apóstol Pablo se estaba refiriendo solamente al Antiguo Testamento o también al Nuevo, la respuesta es se estaba refiriendo a toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Porque el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero el Nuevo Testamento, que estaba en construcción, también había sido prometido por nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos eso, el Señor Jesucristo prometió el Nuevo Testamento. ¿Y de dónde lo sacó? Cuando Él se estaba como despidiendo de sus discípulos, le habla algo respecto del Espíritu Santo, y en esas palabras que Él les está diciendo, Él les está prometiendo el Nuevo Testamento. Quisiera leerle que dice así, de la siguiente manera. Dice en Juan 14, versículo 26, más el Consolador, dice así, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y Él, dice, os recordará todas las cosas que os he dicho. Aquí encontramos dos elementos componentes del Nuevo Testamento. En primer lugar, que enseñará todas las cosas, y en segundo lugar, recordará todas las cosas. ¿Qué es o qué son los evangelios sino el recuerdo de todo lo que hizo nuestro Señor? ¿Qué son todas las cosas sino las cartas con las cuales los apóstoles enseñaron y edificaron a la iglesia? Entonces, si ustedes se fijan, que podemos leer de alguna forma entre líneas que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están siendo guiados, inspirados y preservados por el poder del Espíritu Santo. Así que eso. No sé si a quien me hizo la pregunta está satisfecho con la respuesta. Bien, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Muy bien, gracias, pastor. Vamos a finalizar, a no ser que haya otra pregunta, no creo. Con este tiempo de reflexiones, de estudios, ¿verdad? Y como he dicho, espero que el Señor nos bendiga a todos a través de estas consideraciones tan importantes, ¿verdad? Pastor Gamaliel, le voy a invitar a que pase hasta este lugar. Gracias, Pastor Cristian. Ya nos despediremos más formalmente, pero por ahora para seguir el programa. Y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo para el Señor. Que así sea, hermanos, con respecto a esta buena ocurrencia de alguien, iba a decir, pero estoy faltando a la soberanía de Dios y a la planificación, ¿no es cierto?, que Dios tenía para que pudiera la iglesia hoy ser instruida. Agradezco al Señor por traer al pastor Cristian hasta acá y a toda a gran parte de su familia. Muchas gracias. Ha sido de mucha bendición. Y si ha quedado alguna cosita por ahí complicada, ¿cierto?, podremos y tendremos el tiempo suficiente para...
Yo personalmente le solicitaría, pastor, si es posible, que nos deje por ahí de alguna manera el estudio, porque nosotros hoy ya no tendremos reunión, pero mañana seguramente la cosa va a arder en el grupo. Y entonces voy a necesitar mucho de la gracia de Dios para moderar a estos hermanos. Así es que muchas gracias, pastor, de nuevo. Y dice aquí Pablo a los colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Amén. Me gustó mucho el espacio musical, porque fue también muy profundo, reflexivo en cuanto a la adoración, a lo que hacemos. ¿No es cierto? Cuando cantamos, no cantamos por cantar, cantamos porque sentimos lo más profundo de nuestro corazón que el Señor ha hecho todo lo necesario para que nosotros hoy seamos sus hijos. Por eso adoramos el nombre de nuestro Dios. Así es que felices. Concluimos, creo, esta reunión. Si alguien no está de acuerdo, levante. No. Todo muy especial, como es, ¿no es cierto?, cuando el Señor guía todas las cosas a buen término. Así es que vamos a concluir con una oración para despedirnos y que cada uno vuelva a su hogar con bien. Padre.